Espero que haya sido un día muy productivo para todos. Vamos a dar comienzo a nuestro segundo CEO Talk del año. Vamos a hablar sobre la ciberseguridad y los grandes retos que enfrentan los CEOs este año 2021. Les damos la bienvenida a todos los que están conectados y los que van a seguir conectándose en los próximos minutos. Para comenzar, colocar su video y el audio en mute, y las preguntas que vayan teniendo, por favor, la pueden ir colocando en el chat general de esta presentación, o al final de las 3 presentaciones vamos a abrir los micrófonos para que ustedes puedan colocar las preguntas que tengan. La agenda del día de hoy, pues vamos a comenzar con Roberto Contreras, es el CTO de la TAM de DXC Technology. Luego continúa Carlos Arias, el Sales Director de Fortinet, y cierra Omar Romero, el Territory Manager de Cybersecurity y Microfocus. Y al final, las preguntas. Bueno, tengo el gusto de presentar a nuestro primer speaker, Roberto Contreras, el CTO para la TAM de DXC Technology. Roberto aporta más de 20 años de experiencia en la industria de tecnología, con un historial de éxito en una variedad de posiciones de liderazgo técnico, trabajando con clientes en el sector público, transporte y manufactura, entre otros. Roberto comenzó su carrera en DXC en el año 2005 a través de EDS, Hewlett Packard Enterprise, y siempre ha sido una parte integral de iniciativas en México, América del Norte y América Latina, con una pasión personal por brindar soluciones tecnológicas con visión de futuro a los clientes en entornos de TI en constante cambio. Roberto a menudo comparte su experiencia en liderar la transformación digital empresarial y los viajes digitales. Roberto tiene una maestría en Ciencias de la Administración del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez y una maestría en Ciencias de Computación del Instituto Tecnológico de Hermosillo. Actualmente está estudiando el PhD de Tecnología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Qué bueno que nos volvemos a ver. Eduardo, ¿tú me ayudas con la presentación? Sí, Sí. perfecto. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre los temas de ciberseguridad, sobre todo en dos frentes, ¿no? Cuando tenemos que ver o se mezclan lo que es la nube y lo que es el Internet de las cosas. Ahorita vamos a ir llegando a ese tema, pero creo que primero sería bueno, si me ayudas con la siguiente, platicar sobre cuál es ese contexto que tenemos en ciberseguridad. En el contexto vemos que existen una serie de amenazas que están apareciendo o a las que estamos expuestos. El 86% de lo que en Verizon hicieron una investigación estaban motivados por temas financieros. Por ahí hay algunos de negación de servicio, ataques, un 57%, pero ahí aparecen dos jugadores, ¿no? Son los que están en la parte inferior, que están ya enfocándose a lo que es manufactura y utilities, que son los servicios, agua, luz, gas, etcétera, y a los sistemas OT, que es tecnología operacional. Entonces, si le puedes dar un clic, los ataques que estamos viendo en este campo, vemos que el 70% se encuentra que son amenazas externas, pero no estamos muy alejados de que ese 55% son actores internos, que pueden ser por inocencia o puede ser por no tener la maldad, por de un descuido que se haga. Y hay otros que, bueno, sí pueden ya hacer cosas muy trabajadas, ¿no? Y el 30% de esos ataques o de esas amenazas, esos son grupos organizados. Entonces, se ve que no es un ataque donde los grupos organizados pueden ir lanzando sus, digamos, sus ofensivas, pero generalmente, pues dentro de las oficinas, dentro de las empresas, podemos tener ese problema. Continuando, si me ayudas con la siguiente, por favor. Continuando con lo que es un poco de numeralia.
Hay muchas cuestiones cuando ya en este mundo que estamos ahorita ya trabajando, pues la nube se hace presente y así como nos ayuda, pues también nos pone más retos. Imagínense ahí, no voy a pasar por todos los números, pero 3.2 billones de eventos se generan, eventos de transacciones o de parte de servicios que se generan cada mes en la nube. Bueno, estamos viendo que es mucho lo que se está manejando en cuestión de nube. Y si vemos en el recuadro inferior derecho, podemos encontrar que hay cuestiones que la misma gente, por otra vez, inocente, sin mala fe, deja abiertas cuestiones al público. 5.5% de los cubetas, o sea, donde puedes almacenar archivos en Amazon, se ha encontrado que están abiertos para todo el mundo. Entonces, muchas veces no manejamos los permisos y vamos teniendo ahí un problema de seguridad. Y ahora, si estás dentro de tu organización, no hay, el problema podría mitigarse, pero estamos ante una cuestión de nube donde realmente es necesario poner atención. En la siguiente diapositiva, ahí platicamos un poquito sobre, si me ayudas, Eduardo, en lo que es en las áreas de manufactura. Inicialmente platicamos con lo que es manufactura, pero podemos trasladarlo a cualquier proceso. Si estamos mandando lo que son produciendo ropa, produciendo bienes, en el sector financiero, etcétera, vamos a tener mucho de esto que se tiene la tecnología operacional, que es la OT, donde vamos a encontrar los robots, sensores, maquinaria que se está ya o está muy robotizada, se toma información de ahí y luego en la parte superior está los sistemas de TI, ¿no? De tecnología de la información. Y eso ha ido evolucionando, para continuar el contexto, en lo que es el mundo corporativo. IT se ha quedado en el mundo corporativo y tenemos en la parte de abajo ese OT, esa manufactura que existía, se ha transformado en organizaciones inteligentes. Entonces, el mundo corporativo tiene su firewall, se controla la salida, pero tenemos un tercer elemento que si le damos clic, Eduardo, vamos a ver que viene el jugador de nube. Entonces, ahora tenemos un problema que no es solamente en el ámbito de nuestra empresa, sino ahora lo tenemos ampliado en la nube, ¿no? Y tenemos interacción con muchos servicios, se tienen demasiados dispositivos móviles, prácticamente estamos persiguiendo ubicuidad. Y por el lado de los sensores, por el lado de las máquinas, también viene a introducirse Internet de las cosas y con eso pues, vienen los otros retos de diferentes canales, como puede ser Bluetooth, puede ser los RFID o puede ser protocolos de mensajería. Y todo eso está finalmente en al acecho. Entonces, si me ayudas con la siguiente, es ¿qué tenemos que proteger? Y la respuesta creo que es muy clara. Hay que proteger los dos lados, IT y OT, la operacional y la de la información. Ahora, ¿cómo se puede hacer eso? Y para empezar, creo que tenemos que platicar sobre el modelo o lo que es la filosofía no confiar, cero confianza, cero trust. Y ese es un modelo que nos va a asumir que el atacante está presente en nuestra red. O sea, ya lo tenemos, como decía una película, estamos viviendo con el enemigo. Eso es lo que asume este modelo. Zero Trust es un modelo, es un marco de referencia, una manera de cómo manejar la seguridad y también una manera robusta, ¿no? De implementar esta seguridad, ¿no? Y con resultados excelentes que tenemos muchas de las empresas aquí, amigos de Fortinet y Micro Focus, seguramente van a tocar el tema más adelante. Pero es importante que ese Zero Trust no lo confundamos con nada más decir, no, yo no confío en nadie, o pensar que es un producto como a veces me ha tocado Internet de las cosas, que también es, pues vamos a implementar Internet de las cosas y lo instalamos y funciona, ¿no? Es una manera de trabajar. Entonces, Zero Trust no es un producto, no es nada más decir no confío en nadie o no es una microsegmentación. Entonces, para poder acceder a Zero Trust, ¿qué nos va a cubrir? Y ahí va a aparecer la infraestructura,
la identidad y los datos. Eso sería digamos, lo que tiene que cubrir Zero Trust. Y para irnos un poquito más a detalle o de una manera que lo recordemos siempre, si me ayudas con la siguiente laminita, hay 3 áreas que tenemos que cubrir cuando estamos queriendo implementar Zero Trust y queremos irnos a proteger nuestra organización desde el punto de vista digital. El primero de ellos es encripten todo para proteger nuestros datos. Entonces, encripta todo. El segundo tiene que ser verifica todo, o sea, administración de la identidad digital. Y por último, monitorear todo. Si ustedes cubren esas 3 áreas, podemos ir avanzando muy bien en lo que es seguridad dentro de nuestra organización, sea IT, sea OT o sean ambas. Si hacemos un zoom, por ejemplo, en la protección de datos, ahí es donde la filosofía de encriptar todo es donde hace sentido, ¿no? Vamos a tener retos, claro, creo que los más comunes que hemos visto en los últimos meses, por ahí han salido el secuestro de nuestros datos con ransomware, donde te piden una cantidad de dinero en bitcoins generalmente para poderte dar acceso otra vez a tus datos. Creo que lo primero es, bueno, tendría que estar todo respaldado, pero eventualmente se nos puede meter un virus de esta manera y hacernos el día difícil. ¿Qué se tiene que pensar? Entonces, hay soluciones muy específicas que nos ayudan dentro de la encripción total. En esa podríamos estar hablando de prevención de datos, encriptación que fuera todo centrado hacia los datos y también hay que cumplir con las regulaciones de cada país, ¿no? que nos ponga. Cuando platicamos, oye, estabas bien, Eduardo, no te preocupes, porque vamos a platicar sobre ahora lo que es verificar todo, que está en la siguiente laminita. Y ahí tenemos otro tipo de retos. Una era los datos, pero aquí es desafortunadamente las personas, y digo desafortunadamente no en un sentido peyorativo, sino somos los que más podemos llegar a hacer alguna, obviar algo o descuidarnos, ¿no? Ustedes con la pandemia seguramente, espero que no, ¿verdad? Pero de repente se nos olvida el echarnos gel o simplemente no nos lavamos 30 segundos, sino 29. Bueno, es algo natural del ser humano. Entonces, aquí tenemos que ayudar y proteger a la gente como verificando todo. ¿Qué tiene que ver ahí? Las credenciales, creo que a todos nos pasa, dudo, ¿verdad? Que alguien tenga una credencial específica para cada uno de los servicios que manejamos, banco, correo, correo 2, correo personal, corporativo, acceso a sistemas. Generalmente confiamos en lo que nos hace el navegador y ahí guardamos credenciales. Bueno, hay credenciales también que son difíciles de recordar. Hay manejo de los clientes que es a veces no tan efectivo. Y para eso tenemos que pensar en soluciones. ¿Como cuáles pueden ser? El aprovisionamiento de una manera administrada y ordenada de esos usuarios, el manejo de los accesos y muy importante, la autenticación vía multifactor. Hoy en día, una recomendación que yo les hago a todos es implementen multifactores de autenticación, ayudan mucho, aunque a veces es latosón, ¿no? Complicado estar recibiendo algo en el teléfono, pero creo que eso nos ayuda mucho a cumplir con una triada que es algo que sabes, algo que eres y algo que tienes. Entonces, con eso podemos ir mejorando y protegiendo, verificando todo en torno a la identidad digital. Y por último, pues tenemos el monitoreo todo, que está en la siguiente diapositiva. Y ahí vamos a tener ataques que estamos constantemente ya hacia lo que son los sistemas, correos electrónicos, y se puede ir viendo un patrón de cómo se está comportando la organización, las redes, sus puertos de entrada, y ver si no están entrando o siendo víctimas de algún ataque. Ahí las soluciones lo mejor es poner soluciones de detección y hay que monitorear, yo les mencionaba ahorita IT, OT, y por el otro lado, si recordamos esa diapositiva, teníamos del lado derecho la nube, ¿no? Entonces, esas 3 cosas es necesario que se estén monitoreando constantemente. Por eso es monitorea todo. Respuesta a incidentes, porque no lo digo, así como donde yo vivo, aquí en México, tienen su casa, pues de repente tenemos un vecino que dice, oiga,
la llave está chorreando agua, ¿no? Y te lo avisa, pues le decimos, pues ciérrela, ¿no? O sea, actúe, cierre la llave y luego avísenos que había un problema, ¿no? Entonces, esa respuesta a incidentes es necesario que se genere al monitorear todo. No es nada más monitorear sin actuar. Manejo de vulnerabilidades. En todos lados puede haber alguna brecha. Y también incluyen lo que es monitoreo todo a la gente. Volvemos a la gente, que es parte de donde podemos tener alguna brecha, que es el entrenamiento y que tengan esa conciencia de seguridad. Entonces, si vamos haciendo un pequeño resumen, es, bueno, ¿y cómo lo puedo implementar de todo esto que estamos platicando? ¿Cómo lo vamos a llegar a implementar? Bueno, mucho tiene que ver que, sin importar la industria en la que estén ustedes, aquí sé que tenemos de varias, pero habrá algunas que tengan que enfocarse, por ejemplo, en récords financieros, otros tenemos que cumplir con medidas gubernamentales, cumplir con las reglas, otros estaremos teniendo que proteger mucho más foco lo que es la red de suministro, nuestros datos de protección de propiedad intelectual, también los tenemos que proteger. La marca la tenemos que proteger. Entonces, eso no es nada más la red, ¿no? Protegerla, sino es un todo, es un conjunto, vamos a llamarle redondo, ¿no? Como los sabores del vino a veces que no lo dicen los sommeliers, hay que proteger todo de la empresa. ¿Cómo se puede hacer, al menos como les puedo transmitir que lo hacemos en DXC, si podemos avanzar a la siguiente? Nosotros, por ejemplo, tenemos ese cubito que se nota ahí, aquí se ve mucho más claro. Tenemos diferentes capas de experiencia. Una de ellas, la capa amarilla, la del medio, dice nube y seguridad. Bueno, dentro de esa capa tenemos todo lo que tiene que ver con seguridad. Y ahí volvemos a platicar, ¿no? Encriptar todo, verificar todo y monitorear todo. Pero hay tres tiempos que se dan en este tipo de implementación de seguridad o revisión de seguridad o manejo, ¿no? de la seguridad. Y el primer tiempo es la consultoría o el advisory. Y ahí vamos a ver, sobre todo, cómo está, tomar la foto, dónde tenemos el problema, con qué contamos, porque no todas las empresas tienen, vamos a llamar, el mismo nivel de madurez. Hay unas que a lo mejor les falta algo, otras les sobra alguno. Entonces hay que verificar cómo está. Y eso es el tiempo de la consultoría, donde vamos a ver diseño, donde vamos a ver arquitectura, planeación, etcétera. Luego viene el otro tiempo, que es la optimización. Eso, por ejemplo, nuestros ingenieros de seguridad trabajan de la mano con aquí Fortinet, por ejemplo, con Micro Focus y con proveedores de antivirus y con muchas empresas que son dedicadas a seguridad, a optimizar. Entonces ya tenemos la arquitectura, el otro tiempo es optimizar. Y finalmente viene el día al día, y ese es el otro tiempo dentro de lo que es cualquier ciclo de vida, ¿no? que se tenga dentro de lo que es seguridad y de otros, ¿no? que estemos planeando. La administración. Entonces, si lo vemos verticalmente, vamos a verificar todo. Verificar todo tiene que ir dentro de lo que es la parte de diseño, la parte consultiva, la parte de optimización y la parte del día al día de administración. Y lo mismo pasaría con las otras torres. Esto no lo ponemos, digamos, con esos tres, sino si hacemos algo más a detalle y nos vamos hacia algo más detallado, vamos a poder encontrar una arquitectura con mucho más detalle, donde vamos a tener los controles, la capa de control, lo que está hasta abajo, digamos, en grisecito, las capas de operaciones, donde vamos a ver las defensas de mecanismos de ciberseguridad, orquestación de la seguridad, también se tienen que orquestar esos servicios. Hasta arriba tenemos la capa de estratégica, pero ahí alcanzamos a ver, digamos, la segunda capita que dice contexto y capa de comportamiento, y viene esa del medio, capa de inteligencia. Hoy en día, nosotros, por ejemplo, vemos muy necesario estar detectando y analizando todas esas anomalías que van surgiendo para poder, sobre todo, detectar dónde hay algún comportamiento sospechoso.
Hacerlo a mano creo que resulta un infierno y la verdad no es práctico. Se te irían muchos eventos. Y entonces entramos a la práctica de inteligencia artificial y machine learning, que es donde le vamos poniendo esa capa de inteligencia. Entonces, no solamente es poner la infraestructura y poner todos los componentes y mecanismos de control, mecanismos para monitorear, verificar y asegurarnos, sino también ponerle esa capa de inteligencia, ¿no? Y es parte de lo que también, digamos, se agrega, ¿no? Dentro de lo que es nuestra vista y nuestra visión de lo que es la ciberseguridad. Entonces, yo creo que para hacer ahí ya el resumen de lo que les puedo compartir o el mensaje, creo que es más importante de las tres áreas, ¿no? Que tenemos que trabajar, que es encriptar todo, verificar todo y monitorear todo. Y ese sería, creo que el mejor principio para poder, ¿con qué herramientas? Bueno, esas ya serían cada quien qué herramientas tendría, pero creo que son las tres funciones o las tres tareas más importantes que cualquier industria, cualquier organización, sin importar el sector al que pertenezcan, tiene que poner atención. De todas maneras, creo que me extendí un poquito, mil disculpas por ahí, Eduardo. Aquí están nuestros datos, Luz por aquí está, Luz Estela está acompañándonos. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario o algo donde podamos ayudarles, está aquí a la orden. Yo estoy en México, pero como si estuviera ahí con mis amigos de Sudamérica, con mucho gusto, estoy a la orden. Muchas gracias, Roberto. Eduardo, muchas gracias. Muy claro tu presentación. Ahí están los datos de Luz Estela, que es la Managing Director de Colombia y de Perú, y los datos de Roberto, de Jorge, de Humberto y de Fabián, para que los puedan contactar y ellos les pueden seguir apoyando en este tema de ciberseguridad. Bueno. Gracias, Eduardo. Y gracias, Roberto. Muchas gracias. Bueno, nuestro segundo invitado es Carlos Arias. Carlos Arias es el director de ventas de Fortinet. Como director de ventas, Carlos está a cargo de la operación comercial de Fortinet en el país. Es también responsable por el desarrollo y ejecución de estrategias comerciales con canales de venta y de distribución. Es ejecutivo de cuenta con una amplia experiencia de más de 25 años en la industria. Ha ocupado diferentes posiciones relacionadas con la visión global de las tecnologías de la información y de la seguridad. En los últimos años ha liderado equipos de ventas en empresas de tecnología como Unisys, Microsoft, IBM y Cisco. Es ingeniero en sistemas egresado de la Universidad Piloto de Colombia y además tiene un título del programa de perfeccionamiento directivo de la Universidad de La Sabana. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Eduardo. Para nosotros es un verdadero placer y un honor ver a tantos amigos aquí en la sesión. Y bueno, vamos a compartir en unos minutos los retos tecnológicos que vemos nosotros para este 2021. Retos que evidentemente tienen que ver con temas de ciberseguridad, pero en general retos tecnológicos cuando conversamos con diferentes CEOs y CIOs de nuestros clientes. Esta primera gráfica quería abrir con ella, que se ve algo relajado, se ve algo normal, ¿cierto? Pero que es parte de los cambios y que por detrás genera una gran cantidad de retos para los CIOs de este mundo. Y es, yo estoy en mi cama, prendo mi celular, comienzo a acceder al correo, al CRM, al ERP, a las 25,000 nubes que tenga. Y para mí como usuario es algo normal. Lo que necesito es mejorar la experiencia del usuario. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Es lo que quiero contarles un poco, los retos que esto genera. Tener la información en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Qué retos genera esto? Nosotros desde Fortinet somos miembros asesores del presidente del Consejo del Foro Económico Mundial. Y hace unos meses se hizo una encuesta sobre las preocupaciones que tenían los presidentes de compañía
en diferentes partes del mundo. Y realmente fue una sorpresa, digámoslo, ver que después de la primera preocupación, 66% de la gente contestó, nos preocupa una prolongada recesión de la economía mundial. La segunda preocupación de los CEOs fue surgimiento de bancarrotas, grandes firmas y pequeña y mediana empresa que podrían generar una ola de consolidación. Pero la tercera preocupación, que genera por ende retos para los CIOs, fue el tema de los ciberataques. ¿Qué va a pasar con los ciberataques? El tema de fraude en la información. Entonces, miremos la siguiente lámina, Eduardo. Y esto fue un poco el estudio y los white papers que desde nuestra presidencia de Fortinet se generaron para el Foro Económico Mundial. ¿Qué detectamos? ¿Qué estamos viendo? Uno, un incremento dramático en la superficie de ataque. Evidentemente, yo con un celular estoy accediendo a múltiples aplicaciones. Estamos hablando de temas de networking, estamos hablando de temas de operaciones, estamos hablando de temas de nubes, por lo cual el incremento en la superficie de ataque es dramático. Lo segundo, ataques más profesionales y sofisticados. Estamos viendo un fenómeno importante y es que el número de ataques a nivel mundial no se ha incrementado mucho, pero la calidad y la sofisticación de cada uno de esos ataques, sí. Detrás de ellos hay bandas organizadas de cibercriminales. Tercero, complejidad en el ecosistema tecnológico. Ya la pregunta de si vamos a la nube o no vamos a la nube, ni siquiera hay que hacerla. Es a cuántas nubes está accediendo en simultánea y cómo está administrando usted el acceso a esa información. Y pues evidentemente todo cambió, por lo cual le recomiendo este artículo que escribió nuestro presidente en el Foro Económico Mundial. Les decía, debemos repensar y por supuesto reutilizar todo lo que se tenga en temas de ciberseguridad para la era del COVID-19. Miremos la siguiente lámina, Eduardo, por favor. Nosotros permanentemente estamos midiendo con motores de inteligencia artificial, los que comentaba Roberto, motores de inteligencia artificial, soluciones de machine learning, lo que está pasando en las diferentes partes del mundo en términos de ataques y amenazas. Solamente en Colombia, este es el informe del tercer Q, que es el más reciente, del tercer Q del año pasado, tuvimos 815 millones de intentos de ataque solo en Colombia. Y en lo que iba corrido del año en ese momento, 6.2 billones de intentos de ataque. La pregunta es, aquí hay un montón de factores, el factor humano, el factor de aplicaciones, el factor de infraestructura, es cómo nosotros en nuestras empresas estamos trabajando para hacer de esto una arquitectura de acceso seguro a la información. Vamos a la siguiente lámina, Eduardo. Por ende, si alguien tiene dudas de que esto cambió, si alguien tiene dudas de que todo el mundo ha tenido estos múltiples retos, miremos con algún nivel de detalle algunos de los retos que estamos viendo a nivel de los Chief Information Officers. Primero, el tema de disrupción digital. Todo el mundo está hablando de disrupción digital, todo el mundo está hablando de diferentes frentes de innovación, pero detrás de todo ello, lo que se abren son diferentes superficies que nosotros tenemos que cubrir para que el manejo de la información sea seguro. Uno, vimos un estudio el año pasado que dice que el 93% de las empresas tienen una estrategia multicloud. Alibaba, AWS, Azure, Office 365, Google Cloud, IBM Cloud. Ya las empresas están pensando, el 93% de las empresas ya tienen una estrategia multicloud. Segundo, la fuerza de trabajo, si antes era móvil, ahora es mucho más. El tema no es darle servicio a la gente, el tema es cómo le mejoro la experiencia de usuario a mi fuerza laboral. Tercero, el tema del edge. Ya cuando hablamos de las redes, cuando hablamos del cómputo, ya hablamos es del edge.
y es ese punto de cómputo, ese punto de telecomunicaciones más cercano al origen de los datos. Esto genera unos retos mayúsculos a los CIOs. Siguiente lámina, Eduardo, por favor. Esto es lo que vemos nosotros y Gartner sobre las olas tecnológicas de los últimos años. Algunos de ustedes que hayan tenido la oportunidad de vivir en los 80s, se veía el tema de los mainframes, ¿no? Mainframes y terminales. El consumo de la información era desde la terminal hacia el mainframe. Después se habló mucho en los 2000 del cliente servidor, ¿no? La moda de los PCs accediendo a información en los servidores. Y desde hace ya varios años hablamos de la nube. Y el modo de consumo de esa información es a través de dispositivos móviles. Dispositivos móviles que tienen toda la información o acceso a toda la información que están en múltiples nubes. El reto para los CIOs es cómo administro la seguridad de la nube 1, la nube 2, la nube 3 y la nube 4. Ese reto de administración es importante resolver con plataformas que ofrezcan seguridad multinube y no comenzar a armar silos, no solamente en la nube, sino silos desde la administración de seguridad. Entonces, la plataforma de seguridad para una nube, para la 2, para la 3, para las 4, sino una única consola de administración para las diferentes nubes. Pero ahora ya no se habla de la nube, sino se habla del edge. Y el modelo de consumo del edge no es a través de dispositivos móviles, es del Internet de las cosas, todo el tema inmersivo. Ya hoy en día, relojes inteligentes, celulares, el tema de OT, ya vemos una fusión importante entre IT y OT, y hacia allá es que vamos. Esta es una información provista por Gartner Group. Ya el tema es el Edge versus el Cloud. Y hoy todavía estamos pensando en el Cloud, pero el mundo va hacia el tema del Edge. ¿Qué retos empresariales genera este mundo, como los cambios en este mundo? Lo primero, recientemente hicimos una encuesta en el enterprise, en empresas grandes, de cuántas soluciones y cuántas marcas de tecnología tenían en su infraestructura solamente de ciberseguridad. El promedio fue 27 marcas. El antivirus, el EDR, el CIEM, el firewall, la seguridad de la nube, 27 marcas tenían en sus data centers. Imagínense la administración de esto. Puede ser más grande el dolor de cabeza de administrar 27 marcas que realmente alertas. Los clientes nos dicen, ya no más alertas, ya tengo suficientes alertas. El tema es qué hacer con las alertas. Por eso soluciones como de detección y respuesta automática son supremamente importantes. Respuesta manual y lenta, algo que yo pueda automatizar. Si pasa esto, haga esto. Que me correlacione los eventos, que me pueda, a través de motores de inteligencia artificial, anticipar el comportamiento de la gente. Ya inclusive hoy no hablamos de antivirus, hoy hablamos de soluciones que analizan el comportamiento de los usuarios y se anticipan al ataque de un cibercriminal. Poca gente entrenada y todo este cóctel hace que sea una plataforma de administrar costosa y compleja. Siguiente, Eduardo, por favor. Por ende, hoy todo el día, y nosotros afortunadamente hay muchas juntas directivas y muchos presidentes que nos invitan a sus reuniones a hablar del tema de transformación digital. Y todo el mundo se imagina que la transformación digital o la digitalización o la innovación viene en una cajita, ¿no? Transformación digital 1.0, transformación digital 2.0. Y la expectativa de todo el mundo es esto. Montemos transformación digital y yo espero tener esto. Pero la realidad de los CIOs cuando le hablan de transformación digital es la siguiente. Este es el anterior era un Ferrari. Este también es un Ferrari. Es un Ferrari Rainbow de la década de los 70s, que en su momento para construir Ferrari este carro lo que dijo fue, compremos lo mejor, las mejores farolas, las mejores llantas, los mejores rines,
el mejor timón, la mejor palanquita de cambios, todo lo mejor. Y pensaron en tener el mejor carro del mundo. Este fue el resultado. Es uno de los Ferraris más feos en la historia de la fábrica Ferrari como tal de autos. ¿Por qué? Porque se pensó en tener lo mejor de cada mundo, pero nunca se pensó en la arquitectura, nunca se pensó en lo bonito que pudiera ser y realmente en la experiencia del usuario. Esta es la realidad que viven algunos CIOs en el mundo y se habla de transformación digital, pero no se tienen en cuenta componentes importantes como arquitectura, como plataforma transversal, como integración entre las telecomunicaciones, la ciberseguridad, las aplicaciones y el cloud. Siguiente, Eduardo. Por eso la conversación hoy en las compañías es cómo uno mi visión a los proyectos, cómo tengo dentro de mi visión una serie de planes estratégicos de tecnología que me permitan llevar a cabo mi visión. Por eso hoy hablamos con los CIOs solamente de temas de negocios. Y cuando hablamos de negocios, tenemos que ir a la visión. Y permanentemente hablamos del tema de los diseños y las arquitecturas. Cómo tener integrados los sistemas de telecomunicaciones, cómo tener integrados los sistemas de aplicaciones y, por supuesto, de ciberseguridad. Y nuestro consejo para este reto es tener una plataforma integrada, amplia y que sea automatizable. Si el negocio cambia estratégicamente por alguna razón o necesita algo, que la plataforma lo permita, que sea una única plataforma. Siguiente, Eduardo. Esto es hacia aquí, hacia este punto donde las unidades de tecnología están yendo. Cada vez más vemos en las grandes empresas que esos hilos se van acabando. Antes la gente de aplicaciones le decía, hable con la gente de telecomunicaciones. El de telecomunicaciones decía, hable con la gente de ciberseguridad. Para nosotros, y la recomendación que siempre le damos a los CIOs, es estos dos mundos cada vez están más integrados. Ya hoy vemos grandes empresas de telecomunicaciones comprando empresas de ciberseguridad. Y vemos empresas de ciberseguridad también tratando de ir al tema de telecomunicaciones. En el caso nuestro, nacimos así. Nacimos desde el tema de redes, hablamos de redes de 5G, hablamos de redes de IoT, redes de OT, pero siempre con el apellido seguro. Por lo cual, nuestra recomendación acá es, para este reto, es piensen siempre en una plataforma integrada, porque a veces el costo de integrar una marca de telecomunicaciones con otra marca de ciberseguridad puede ser muy alto y los tiempos de respuesta y los tiempos de implementación se pueden dilatar en una forma realmente importante. Este tema, en 2 minutos vamos cerrando, Eduardo. Este tema es bien importante y es hoy, cuando hablamos del mundo dinámico de las nubes, hay un sinnúmero de soluciones y de ofertas en el mercado. ¿Qué es lo que estamos viendo en los departamentos de tecnología? Ya Roberto hablaba del tema de Zero Trust, cero confianza, acceso a redes, cero confianza. Pero también hablamos de redes, ¿cómo se llama esto? Dirigidas por seguridad. Que la red aprenda y que la red se anticipe al comportamiento de los usuarios. Y que sin importar la marca del cloud provider de la nube, yo pueda tener una forma de hacer trazabilidad de los datos por esas redes, pero también de tener una única consola de administración, una única pantalla de administración, un solo protocolo de administración para esas múltiples nubes. Siguiente, Eduardo. Finalmente, el gran reto de los CIOs definitivamente es cómo reduzco mi TCO. Y hoy hablamos de que todo el mundo está reduciendo sus presupuestos. Pero vemos también que hay muchos proyectos que generan una camisa de fuerza. Usted tiene que comprar esto en hardware.
tiene que comprarlo en software as a service, tiene que comprarlo en modelo de cloud. Nosotros lo que le creemos y lo que les decimos a los CIOs es, no importa el modelo de consumo que el fabricante o el proveedor le ofrezca, lo que importa es usted qué necesita. Por lo cual, es importante ver soluciones que tengan modelo de consumo en appliance, en virtualización, en cloud y en licenciamiento de software as a service, y que todos tengan el tema de inteligencia artificial como un fundamento para poder ir aprendiendo con el uso de los sistemas. Adelante, Eduardo. ¿Cómo priorizar las inversiones? Es un punto supremamente importante. Y quise compartir con ustedes lo que se conoce como el acceso, las burbujas de inversión. Nosotros hacemos un estudio a nivel mundial de los presupuestos de nuestros clientes, dónde se están invirtiendo. En temas de Network Access, todo lo que es ZTNA, NAC, OT y IoT, la inversión de nuestros clientes a nivel global es de 10 billones de dólares. Cuando hablamos de asegurar la infraestructura, temas de Wi-Fi, temas de 5G, temas de SD-WAN, SD-WAN segura, SASE o SASE en inglés, switching, todo el tema de firewalls, nuestros clientes a nivel mundial están invirtiendo 44 billones de dólares, una burbuja mucho más grande, una esfera mucho más grande. En temas de cloud security, 7 billones de dólares. Y en las operaciones de seguridad, punto importante, en SOC, en NOC, 16 billones de dólares. Y con esto estamos revisando y estamos mirando cómo priorizar esas inversiones en tiempos de COVID. Siguiente, Eduardo. Este es nuestro slide de cierre y es siempre busquen lo que dicen los analistas, pero adáptenlo y adóptenlo a sus organizaciones. Busquen soluciones que sean integradas, que estén, por supuesto, en estos famosos cuadrantes mágicos de Gartner, pero soluciones que estén integradas y que tengan el componente de seguridad integrado y que sea interoperable. De lo contrario, el costo de estos proyectos puede ser muy alto. Adelante, Eduardo. Con esto cierro mi participación, Eduardo, y a todos los panelistas y colegas, muchas gracias. A todos nuestros compañeros de sesión, muchas gracias. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, aquí estamos, Eduardo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. Ahí está la dirección de correo de Carlos para cualquier inquietud que tenga. Igual al final de la charla vamos a tener la oportunidad de seguir hablando con él. Bueno, nuestro último invitado es Omar Romero. Omar es el Territory Manager de Ciberseguridad de Micro Focus, es responsable comercial de la unidad de ciberseguridad para Micro Focus en los países de Perú y Bolivia. Omar es ingeniero de sistema, máster en ciberseguridad, ethical hacker, CISSP. Tiene más de 12 años de experiencia en el sector de las tecnologías de la información, con responsabilidades a cargo del desarrollo, preventa, servicio y crecimiento de distintas líneas de negocio. Bienvenido, Omar. Muchas gracias, Eduardo, y buenas noches con todos. Muchas gracias por participar en este evento. Y pues bueno, en honor al tiempo vamos a comenzar. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Eduardo. Quiero mencionar muy brevemente el hecho de que todas las empresas, antes de toda la situación o la coyuntura que actualmente estamos viviendo, ya tenían contemplado el tema de abordar el famoso tema de la transformación digital, ¿sí? Sin embargo, como vemos en la diapositiva, actualmente el mundo lo tenemos de cabeza y es precisamente debido a la pandemia, ¿no? Y esto es bien conocido por todos que lo que finalmente aceleró este cambio o esta parte de llevarnos a la transformación digital fue el famoso COVID, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Eduardo. ¿Esto qué ha ocasionado? Que como CIOs podamos tener un contexto diferente respecto a lo que se conoce como asegurar el perímetro. Normalmente nosotros como organizaciones nos enfocamos en
tratar de tener a todo nuestro equipo de trabajo controlado de alguna manera al interior de la empresa, pero ahora con el famoso trabajo desde casa o con el home office, todavía tenemos muchas empresas que tienen gran parte de su fuerza laboral trabajando desde casa. Y de hecho, la tendencia sabemos que es que la gente va a preferir mantener esto y por ende, desde el punto de vista de la seguridad, ya no tenemos un perímetro. Estamos justamente considerando cómo podemos proteger a esta fuerza laboral que ahora está trabajando desde casa y que por estudio se contempla que esta tendencia va a continuar. ¿Sí? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ejemplo de lo que nosotros consideramos como seguridad es lo que, tomando este mismo contexto del COVID, es cómo nos protegemos ante el virus versus el concepto de resiliencia. Nosotros como Microfocus tomamos el concepto de la ciberseguridad ahora a lo que sería el concepto de la ciberresiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Pues la capacidad de adaptarnos a los cambios y partir del hecho de que conozcamos de que somos vulnerables, sobre todo considerando el hecho de que estamos en un ambiente en el cual tenemos, ya no existe, más bien dicho, el perímetro como conversé hace un momento y que los riesgos que podemos tener son mucho mayores considerando que estamos conectándonos a nuestros servicios empresariales desde casa y el control por ende debe ser mucho más riguroso y ya vamos a ver cómo conseguirlo. ¿Sí? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los retos que nosotros hemos considerado que los CIOs deben tomar en cuenta? Es precisamente la parte de cómo proteger su entorno. Recordemos que el entorno ya no va a ser únicamente la parte perimetral, ¿sí? Entonces, esto estaría respecto al concepto de anticiparnos a posibles vulnerabilidades y siempre actuar bajo un esquema proactivo antes que reactivo. El siguiente punto o el siguiente reto es la parte de detectar estas vulnerabilidades o cómo vamos a resistir ante un posible ataque o ante una posible explotación de vulnerabilidad. Siempre partiendo del hecho de que no somos 100% seguros, de que más bien somos, ya se podría decir, aceptamos el riesgo de que somos vulnerables y por ende, cómo en caso de que seamos explotados por algún atacante, cómo podemos nosotros corregirlo en el menor tiempo. Y finalmente la parte de evolucionar, es decir, cómo nos vamos a adaptar basado en este aprendizaje que vamos a tener respecto a los distintos o distintas vulnerabilidades a las cuales estamos expuestos. ¿Sí? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Eduardo. Perfecto. Ahora, la parte de proteger, ¿sí? ¿Cómo vamos a protegernos? Vamos a protegernos lo que normalmente no como Microfocus decimos nosotros, sino lo que nos alineamos a distintos marcos de trabajo, como por ejemplo NIST o estándares como la ISO 27000, etcétera, respecto a qué es lo que se considera como más importante que las organizaciones deben proteger, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? En primer lugar, consideramos que las personas es lo que debemos tomar en cuenta como un punto o una posible brecha de seguridad de la cual debemos nosotros tomar mucha conciencia y sobre todo enfocar el tema de cómo deberíamos mitigar las vulnerabilidades. Ponemos como ejemplo en esta diapositiva un evento deportivo en el cual dependiendo de los permisos que tenga algún tipo de fan, como vemos ahí, o un espectador, o un referee, un reportero, personas del staff o no sé, personas que están a la interna del estadio, tienen diferentes privilegios, diferentes permisos, diferentes roles, siempre basado en el contexto acorde al trabajo que ellos van a realizar o al evento, en este caso, respecto a lo que van a asistir o a presenciar, ¿sí? Entonces, esto es muy importante y tomamos como referencia porque de aquí va a partir todo respecto a cómo proteger estos distintos roles o identidades. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya lo mencionaba Roberto y también Carlos, el concepto que ahora está bastante en boga de la seguridad Zero Trust o partir justamente de, por así decirlo, asignar lo mínimo posible de privilegios a nuestros usuarios, a nuestros contratistas externos, a nuestros clientes como tal, a nuestros partners, etcétera. Sí, recordemos que una identidad no está 100% ligada únicamente a posibles riesgos que se generen desde el interior de las empresas, sino
sino también pueden ser desde el exterior de las mismas. Y de ahí vamos a partir justamente de no asumir un tema de confianza, de que previamente debemos confirmar el contexto. Esto se refiere a desde dónde nos estamos conectando, a través de qué dispositivo nos estamos conectando, y acorde a ese contexto, tener la capacidad de automáticamente poder confirmar si la persona que está tratando de acceder o consumir algún servicio que nosotros como empresa lo estamos permitiendo o lo estamos justamente presentando, es en realidad quien dice ser, ¿sí? Esto va muy alineado al concepto del multifactor de autenticación, que también ya lo habíamos hablado anteriormente, y en base a esto, pues, entregar un acceso limitado basado precisamente en los permisos o privilegios que tiene la persona o la identidad que está solicitando dicho acceso, ¿sí? Vamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Ahora, otro reto importante que tenemos es proteger la parte de las aplicaciones, ¿sí? Aquí ponemos como referencia el tsunami de aplicaciones y es bien conocido que cada vez o de una manera exponencial está creciendo a nivel de toda organización el tema de que tenemos nuevos requerimientos por parte de los clientes, nuevas funcionalidades que implementar e inclusive empezamos a desarrollar cada vez más aplicaciones, bien sea de manera directa o de manera indirecta a través de otras empresas o fábricas de software que específicamente se dedican a eso. Y de ahí el hecho de que tenemos una estadística sumamente preocupante, que el 61% de aplicaciones tienen vulnerabilidades consideradas críticas o altas que ni siquiera están mapeadas en el top 10 de OWASP. ¿Y qué es una vulnerabilidad crítica o alta? Es una vulnerabilidad que si un atacante la identifica y la explota, puede causar una denegación de servicio, puede causar, por ejemplo, una brecha de seguridad respecto a exponer, por ejemplo, datos sensibles o datos privados, por ende, con todas las implicaciones que esto puede causar respecto a pérdida de imagen como empresa, pérdida de confianza respecto a los clientes, etcétera, etcétera, ¿sí? Y de ahí, insisto, la idea de que podamos mitigar este riesgo de una manera adecuada. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Nosotros como Micro Focus proponemos cubrirlo a través de lo que sería desarrollar software robusto. ¿Qué es esta característica de robusto? Es cómo nosotros permitimos que la famosa filosofía que seguramente hemos escuchado, conocida como DevOps, ahora se convierta en un DevSecOps. ¿Qué es el DevSecOps? Es incluir la parte de la seguridad en cada una de las fases del ciclo de vida de desarrollo de las aplicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que bien sea desde etapas iniciales o etapas tempranas, podamos a través de los desarrolladores empezar a detectar y mitigar la mayor cantidad de vulnerabilidades que tengan estas aplicaciones, hasta llegar a etapas productivas, donde inclusive vamos a tener la capacidad de monitorear en tiempo real cuán vulnerables son las aplicaciones y similar a un Web Application Firewall, poder evitar que sean explotadas estas vulnerabilidades. Sí, súper importante esto y recordemos, cada vez desarrollamos más software, cada vez desarrollamos o implementamos más funcionalidades y por ende debemos tener la seguridad de que lo estamos haciendo de una manera segura para evitar posibles explotaciones de vulnerabilidad. Vamos a la siguiente diapositiva. Muchas gracias, Eduardo. ¿Cuál es el siguiente reto que también debemos considerar para proteger lo que se considera como lo más importante? Ya hemos hablado de la parte de las personas con el concepto de protegerlo a nivel de soluciones que cubren el concepto de Identity and Access Management. Ya cubrimos la parte de las aplicaciones con el concepto del Application Security Testing y ahora vamos a ver cómo en este caso proteger los datos, uno de los activos más valiosos que tienen las empresas. Recordemos que ahora ya no solo las vulnerabilidades pueden generarse desde la parte que hablamos inicialmente perimetral, sino que al interior de las empresas se pueden generar muchísimas brechas de seguridad y de ahí el tema de cómo proteger los datos, bien sean datos estructurados o no estructurados. Y la estadística que vemos de este momento es que en los últimos 2 años se generaron más datos que en toda la historia de la humanidad, ¿sí? Solo para que tengamos esa estadística de cómo conforme pasa el tiempo vamos a tener más y más datos y cómo debemos proteger los mismos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esto, agnóstico a dónde estén los datos. ¿Por qué? Porque el dato, como he mencionado, puede ser estructurado,
ataque. Es decir, está en un motor de base de datos, está en alguna parte estructurada en sí, relacional o no relacional, o puede estar en un repositorio no estructurado como repositorios de imágenes, de texto, repositorios de audio, correo electrónico, file server, etcétera. Y lo que vamos a buscar es justamente identificar en todos esos repositorios dónde están los datos sensibles y a continuación permitir la protección de los mismos, ¿sí? De forma que si alguien por A o B motivo llegó a explotar alguna vulnerabilidad y quiso publicar datos considerados sensibles, no le va a servir absolutamente de nada porque el dato en sí está protegido, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Finalmente, vamos a hablar de cómo detectar, responder y recuperar en el caso de que ya seamos conscientes, como yo he mencionado, de que fuimos víctimas de algún ataque, ¿sí? Y ahí viene precisamente el concepto del Security Operations o el SecOps, que también lo conocemos. El SecOps es la capacidad de implementar soluciones conocidas ahora como el Next Generation SIEM o el Next Generation SOC, y esto lo tenemos como un servicio tercerizado para poder detectar en tiempo real tanto las vulnerabilidades conocidas como las desconocidas. Y ahí viene el reto más importante a nuestro parecer y de lo que hemos visto en todos nuestros clientes, la capacidad de detectar las amenazas desconocidas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva vemos el famoso tema que igual está bastante en boga, que es la famosa inteligencia artificial y el machine learning. El machine learning que nosotros proponemos puede ser basado en un tema supervisado, es decir, en base a lo que conocemos, en base a firmas, etcétera, etcétera, que es lo que al momento ya no es lo más recomendable para implementar a nivel de organizaciones, o en este caso deberíamos complementarlo siempre con el machine learning no supervisado para poner siempre la palabra contexto. Contexto es estudiar el comportamiento y en base al comportamiento de un usuario, de una entidad, de un servidor, de una impresora, de un dispositivo móvil, etcétera, de cualquier entidad, un comportamiento conocido como extraño y en base a eso poder automáticamente correlacionar con el resto de eventos y poder indicar efectivamente este es un ataque, esta es una vulnerabilidad que debe ser atendida y por ende mitigada para evitar que siga siendo explotada, ¿sí? Estos son los retos que nosotros consideramos que debemos tomarlos en cuenta y que debemos afrontarlos para evitar que justamente seamos víctimas de posibles ataques que incluyan o que puedan significar un tema de afectar nuestra imagen o en el peor de los casos considerar que nosotros expongamos datos sensibles a los atacantes, ¿no? Entonces, vamos a la última diapositiva, por favor. Vamos a la siguiente, Eduardo, por favor. Sí, este es el resumen nada más de lo que yo he mencionado este momento. Y lo que quiero hacer es agradecerles y al mismo tiempo invitarles a nuestro evento que va a ser realizado el 23 y 24 de marzo, que se conoce como el Microfocus Universe, para que por favor puedan registrarse, participar en los eventos, en los tracks que sean de su interés y estamos justamente para ayudarlos. Así que muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, Omar. Ahí está la información de Omar y la información de Santiago para aquellos que quieren más información de lo que Omar presentó, súper interesante, y el evento que ellos tienen. Vamos a abrir entonces el espacio a las preguntas. Pueden irla colocando en el chat. Y yo tengo aquí ya algunas preguntas que me interesan. Podemos pasarla para que nos veamos. La pregunta va para Roberto. Roberto, tú hablabas de esos 3 niveles donde estaba el tema de consultoría. Esa consultoría de ustedes permite hacer un análisis de la arquitectura y detectar todas las brechas posibles que pueda tener una empresa, tanto de aplicaciones como en la parte de comunicaciones. Este tipo de consultoría, en promedio, ¿cuánto dura? Pues, muchas gracias, Eduardo, por la pregunta. La consultoría tiene mucho que ver en el tiempo de todo lo que se quiere abarcar, ¿no? Muchas veces es, oye, yo quiero ver lo que es la parte de IT. Bueno, se hace el análisis. Otras veces
las empresas, por ejemplo, nos tocó una refresquera, ¿no? Que oye, quiero un proyecto muy particular para lo que es OT. Entonces, o puede ser integral. En promedio, lo que es la consultoría puede estar se realiza en cuestión de semanas. No son ni meses, 3 meses, 4, no. Es cuestión de semanas donde se hace primeramente un análisis para obtener el modelo de madurez en el cual la organización está. Esto es muy importante, tener un modelo de madurez es la base para poder determinar en dónde está situada la empresa, cuáles son los niveles que tiene, digamos, robustos, cuáles son los que tiene pendientes o que donde está no tan bien. Y ahí nos permite ahí armar un plan muy rápido, estratégico, de cómo ir llevando la empresa, esas componentes que no están, o esas áreas que no están, digamos, al 100% o no están óptimas, poderlos llevar al primer nivel para emparejar. Y luego de ahí ya juntos vamos moviéndonos hacia niveles superiores. Entonces, ese análisis es un análisis relativamente rápido, una semana, 10 días. Se entrevista a mucha gente, pero ya tenemos la foto y hacia dónde tiene que ir. En lo que son los análisis o las revisión de cómo está ya físicamente seguridad, bueno, se utilizan herramientas, hay que hacer la instalación y dejamos que corra, ahora sí que las máquinas trabajen por uno, afortunadamente, y ahí es donde podemos, discúlpenme, no había aprendido mi video, mil disculpas. Y ahí es donde podemos encontrar toda esa información que se recaba para poder determinar dónde están los problemas principales alineados a ese módulo de madurez que queremos ir. Y eso se deja corriendo también en cuestión de semanas, ¿no? Días prácticamente. Y de ahí ya se puede ir avanzando hacia definir la arquitectura. Y ya la implementación, todo alineado, también tiene mucho que ver con la estrategia, las necesidades, la priorización que se tenga que hacer de urgencias, ¿no? Que vaya teniendo la empresa. Entonces, en resumen, estamos manejando que varias cosas se hacen en cuestión de días y el análisis, digamos, el advisory completo, estamos hablando que es en cuestión de semanas. Muchas gracias, Roberto. Con mucho gusto. Hay unas preguntas ahí en el chat, pero antes quiero hacerle una pregunta a Carlos. Carlos habló de que los ataques hoy en día son más profesionales, que el ambiente cada día es más complejo dentro de las organizaciones y que además está el reto de mejorar la experiencia del usuario, pero hay que incrementar la seguridad. ¿Cómo hacer eso? Sí, Eduardo, esa es la pregunta del millón. Yo diría, no hay trucos, ni hay temas mágicos, pero sí hay temas de fondo que son importantes de considerar. El primero es, yo les hablaba de que los mundos se vienen integrando ya en una convergencia entre telecomunicaciones y ciberseguridad. Eso es parte fundamental. Lo que uno ve permanentemente en algunos proyectos fallidos es que, o muy costosos, es que se sigue comprando, se sigue adquiriendo tecnología por silos. Entonces, un poquito el ejemplo del Ferrari. La mejor empresa que hace este tipo de soluciones, la mejor empresa que hace este tipo de acceso a la información. La recomendación nuestra es tener plataformas integradas, interoperadas, que permitan compartir información entre sí. Cuando hablamos de networking y darle acceso a la gente, nosotros tenemos SD-WAN hasta la casa, tenemos SD-Branch hasta la casa, que los dispositivos y las soluciones se hablen entre sí, entreguen información en forma transparente, pero que sean seguras por defecto. Ya hoy en día, Eduardo, hay soluciones donde dentro de un mismo componente puede haber múltiples tipos de procesadores que se encargan de la parte de telecomunicaciones, de la parte de seguridad, para que los tiempos de respuesta sean inmediatos y eso mejora la experiencia del usuario. Así es, qué bueno. Bueno, esta es para Omar. Omar habló del trabajo que ellos recomiendan y que apoyan en hacer aplicaciones robustas y habló del DevSecOps.
Yo supongo que ustedes tienen herramientas que le permiten a las empresas que están desarrollando software que desde los procesos inicial del desarrollo incluyan el tema de seguridad. Porque yo supongo que después de terminada la aplicación, si se piensa en cómo hacerla segura, va a ser un tema muy complejo, a que si desde un comienzo se parte de esa visión. ¿Cómo apoyan ustedes a sus clientes en que hagan desarrollo de aplicaciones robustas? Correcto, Eduardo. Muchas gracias por la pregunta. Y bueno, nosotros apoyamos a los clientes con la solución denominada Fortify. Fortify es nuestra solución que está ya 11 años consecutivos en el mercado como líder indiscutible en el cuadrante mágico de Gartner en la categoría del Application Security Testing. Y precisamente está como líder porque tiene una versatilidad para integrarse en cada una de las fases del ciclo de vida, bien sea desde las fases tempranas, que vendría a ser desde la codificación del software. Permitimos integrar nuestra solución desde inclusive la interfase de desarrollo o el IDE del programador, para que en tiempo real, similar a un corrector ortográfico de Office, podamos resaltar dónde está la vulnerabilidad para que el desarrollador la pueda corregir, hasta fases intermedias, por ejemplo, del ciclo de vida, donde normalmente entra un equipo de calidad, un equipo de por ejemplo, testing o un equipo que se hace cargo de hacer pruebas sobre las aplicaciones, donde también debería incluir la parte de las pruebas de seguridad, y él va a poder hacer pruebas denominadas de caja negra, simulando un ethical hacking, simulando un pen testing, para poder identificar las vulnerabilidades también en esta etapa. E inclusive, como mencioné, en etapas productivas, si es que hemos identificado vulnerabilidades previamente en las etapas que he mencionado y quiero ya tener una capa de protección, puedo poner esta capa en el ambiente productivo para que en caso de que alguien intente atacarnos, yo ya pueda evitar o mitigar dicho ataque. Mientras en las etapas anteriores estamos ya corrigiendo estas vulnerabilidades con el equipo de desarrollo, con el equipo en este caso de QA o análisis de calidad, para mitigar las mismas, ¿sí? Entonces esa sería la recomendación, Eduardo. Gracias, Omar. Bueno, aquí hay dos preguntas. La primera es, ¿cómo hacer realidad la integración de los mundos de IoT, OT, cloud y ciberseguridad? Es para los tres. A ver quién quiere responder primero. Si me permiten ahí mis contertulios, yo diría pensar en arquitectura, en integración. Muchas veces uno ve algunos proyectos donde inclusive a un mismo fabricante se le compran 3 o 4 diferentes soluciones. Después la integración de esas soluciones puede ser más costosa que el proyecto en sí. Hoy los mundos de IT y IoT y los mundos de networking y seguridad hay una gran posibilidad de integrarlos y que interoperen. Entonces, la recomendación nuestra es, cuando se piense en un proyecto que integra esos 4 mundos, tener soluciones que tengan una arquitectura integrada de base y que el tema de seguridad sea parte fundamental. Networking seguro, SD-WAN segura, la LAN segura, para tener esas soluciones integradas y no comenzar, después de que se compran, a pagar por la integración de cada una de ellas. Gracias, Carlos. Y ahí, Omar. si me permiten, igual quisiera comentar un poco y respecto a lo que mencionó también Carlos. Consideramos que podría ser una forma de integrar a través de soluciones del tipo, por ejemplo, CIEM o un correlacionador de eventos, o inclusive un SOC, si ya tenemos un centro de operación de seguridad, para que él reciba todos los eventos que generen, no únicamente relacionados a la parte de seguridad, porque inclusive se podrían integrar los que están relacionados a la parte de desempeño, de la parte de operaciones, de IT, de la parte de ciberseguridad, etcétera. Pero esto nos permitiría en una sola interfase poder correlacionar qué tipo de vulnerabilidades se están generando y sobre todo a partir de dónde es lo que se están originando las mismas, ¿no? O sea, sería una recomendación poder integrarlo a través de un correlacionador, ¿no? Gracias, Correcto. Y abonando un poquito aquí lo que menciona Omar y Carlos, creo que
Yo tomaría los dos conceptos que están mencionando ellos porque sí es realmente la integración es clave. Sin embargo, tenemos que considerar que hay varios empresas que ya tienen tecnología que está instalada. Si empezamos de un campo, un lienzo totalmente en blanco, que es un escenario muy cómodo, pero a veces no es factible o no nos toca ese tipo de oportunidades. Entonces, hay que conocer con qué es lo que cuenta la empresa, cómo lo podemos integrar y ahí quizás se haya necesidad de agregar algunos temas de algunos desarrollos muy puntuales para poder hacer esas integraciones, ¿no? En OT generalmente llegamos hasta lo que son sensores, la información va subiendo poco a poco y hasta que llega una capita, ¿no? Que le ponemos de los sistemas SCADA y de ahí ya brincan a lo que son sistemas de planeación y los ERPs. En ese paso de la muerte, ¿no? Digamos, entre el OT y la IT, ahí la capa de seguridad es clave, ¿no? Para que puedan convivir esas dos. Y luego, si tenemos sensores o tenemos maquinaria que esté expuesta hacia Internet, o sea, como que comunique alguna telemetría o que tenga esa facilidad de que se pueda acceder información desde afuera, ahí es otra clave que se tiene que poner esa ciberseguridad nuevamente. Entonces, vamos viendo que en ocasiones hay maquinaria, por ejemplo, que ya está un poco antigua, pero funciona perfectamente bien y es necesario entonces integrarla, ¿no? No podríamos cambiar todo y poner la tecnología de punta, a veces es incosteable. Entonces es necesario conocer eso, de dónde, qué es lo que tiene y entonces poder ver cuáles serían los temas de integración. Y por último, esa pregunta, ¿no? Donde dice, bueno, ¿y cómo los integramos IT, OT, cloud y ciberseguridad? Creo que no podemos dejar de lado el mencionar la gobernabilidad, el governance, que le dicen en inglés, de esos datos, esas políticas que finalmente va a ser nuestro marco de referencia donde vamos a poder implementar ahora sí quién le habla a quién, cómo le va a hablar, con qué condiciones, y entonces la ciberseguridad la vamos a aprovechar mucho más hacia. ¿Es una buena estrategia para detectar ataques? No sé, Roberto, si quieres. Yo no lo llamaría más bien trampas, ¿no? O sea, si a lo mejor es para estar poniendo segmentando a lo mejor redes o segmentando tráfico, podría ser. Yo creo que volvemos al tema, ¿no? Monitorear todo. Y digo, yo soy una persona un poco paranoica, ¿no? Desconfiada. Decía mi suegra, si me critica, ¿no? Que yo utilizo muchas llaves en las puertas y me dice, pues, si el ladrón se va a meter y ya pensó en meterse a tu casa, se va a meter. Y yo le reviré una vez diciéndole, querida suegra, pues, pero si el vecino no tiene seguridad, pues el ladrón va a preferir ese donde esté más fácil, ¿no? Entonces, poner trampas puede ser una estrategia adecuada. Yo me iría ese poquito más, que es monitorear todo. Si monitoreamos todo, aprovechando todo lo que, las herramientas que se tienen a la mano y logramos monitorear absolutamente todo, ya esas trampas se pueden seguir poniendo, pero podríamos obviar alguna. Con monitoreo todo, volviendo a lo que es Zero Trust, cubrimos prácticamente ese 100% de posibilidades de que podamos tener alguna brecha. Creo que yo por ahí me iría. Eduardo, yo complementaría a Roberto, si me lo permiten. Imagino que la pregunta va hacia el tema de los señuelos y todas las soluciones estas de honeypots que se usan desde hace algunos años. Yo creo que todos estos sistemas de desviar y de anticiparse al cibercriminal funcionan y sirven. En este caso, el tema de los señuelos, las trampas, con soluciones como Deceptor, que permiten explorar el ataque antes de que llegue al objetivo final, podría servir, evidentemente, sumándole todo lo que dice Roberto, de anticiparse al monitoreo y a la detección temprana. Gracias, Carlos. Tengo otra pregunta
Iván Salas dice, Carlos, tener integrado simplifica y nos genera una visión completa de las fallas, una vista generalizada, identificar más fácil y rápidamente el problema, pero ¿qué pasa con el riesgo de tener todos los huevos en la misma canasta? Sí, bueno, Iván, cordial saludo. Más que tener los huevos en la misma canasta, es tener, porque no hablamos de tener, no creo que haya un fabricante que tenga la solución de principio a fin de cada uno de los componentes. Más allá de tener los huevos en la misma canasta, es tener una única arquitectura, que sin importar si la marca es A, B y C, que entre ellos haya ciertas conexiones nativas para poder tener la información más controlada y poder reaccionar más rápidamente. Las marcas al final del día puede haber más de una, por supuesto. Lo importante es que sean compatibles, interoperables y que puedan gestionarse independientemente de la marca. Gracias, Carlos. Bueno, para Omar, dice, ¿cómo cerramos las brechas en conocimiento? Nuestros ingenieros se están quedando rezagados ante los avances tecnológicos especializados. Los aliados son claves en la transmisión de este conocimiento y asegurar los procesos de aprendizaje. No, sin duda. De hecho, la actualización de conocimientos y en nuestra carrera y en el tema específico de la ciberseguridad es sumamente importante. Hacen comparaciones o analogías con la carrera de medicina, donde está en constante evolución y es así. El hecho de los ataques que se denominan ahora como desconocidos es cada vez mayor y se denominan así porque precisamente no se conoce todavía cómo podemos mitigarlos o cómo podemos atacarlos de mejor manera. Y de ahí el hecho de que conforme tengamos un mayor conocimiento y apoyado, por supuesto, de soluciones que nos ayudan a interpretar los resultados o la información que tenemos en las mismas, nos va a permitir tomar decisiones proactivas, como yo mencionaba, antes que reactivas, ¿no? Aquí, lastimosamente, nuestra cultura siempre es ser reactivos y en la mayoría de casos eso ya es después de que fuimos atacados, de que estamos recién haciendo un tema de por dónde fuimos justamente atacados y ya pudimos haber perdido mucho tipo de información, inclusive valiosa, para poder evitar este ataque en un futuro. Entonces, la actualización de conocimientos es totalmente importante y, como mencionan, acompañado de los aliados estratégicos para poder tener este conocimiento siempre actualizado. Y yo creo que sumando a lo que le dice Omar muy atinadamente, creo que también para nosotros que estamos en la tecnología de la información y somos de sistemas y nos gusta la tecnología, los términos pueden ser muy familiares. Sin embargo, tenemos muchas áreas de la empresa que no se dedican financieros, producción, otras profesiones, que estos temas generalmente son como unas cajas negras, y el único tema que tienes de contexto son las películas. Pero, por ejemplo, hay que entrenar a la gente, compartirles el conocimiento desde cómo detectar si un correo electrónico puede ser phishing, por ejemplo. Esas brechas de seguridad son clave para que podamos proteger nuestro entorno. Entonces, a mí me ha tocado ver gente que parece que el correo es correcto, le da clic y bueno, pues ya pasa ahí un problema, ¿no? ¿Cómo saber detectarlo? Entonces, creo que ahí viene mucho con la pregunta, ¿no? Que hay que, no solamente la gente de tecnología, creo que toda la organización necesitamos tener una política de crear conciencia sobre todos los riesgos que hay en este mundo digital, ¿no? Que ahora nos toca vivir. Gracias, Roberto. Otra pregunta es de José Luis Salazar. Dice, ¿qué estrategias son las más recomendadas para fortalecer la seguridad de los empleados accediendo desde distintos puntos externos a la data de las corporaciones? Carlos. Sí, Eduardo, yo creo que con este advenimiento de las redes definidas por software, hemos visto en estas épocas de pandemia que se ha llevado la oficina o la sucursal a la casa. Entonces, hoy se usa mucho el concepto de redes definidas por software para la casa, el tema de SD Branch en la casa y también
el tema del SD-WAN a la casa, tener un solo terminador de SD-WAN y SD-LAN se ha extendido a las casas, y también la integración con los temas de seguridad que mencionaba Roberto, tener todo seguro. Entonces, yo diría que una buena estrategia es volcarse a soluciones orientadas por software que manejen políticas centralizadas y que desde mis data centers o mi nube pueda enviar esas plantillas de seguridad y networking a los dispositivos de los usuarios en sus casas. Eso es una realidad hoy en día y hay muchas empresas que lo están haciendo. Ahora, Carlos, yo me imagino que cuando esto comenzó, la gente lo que hizo fue colocar PCs a las personas, abrirle un espacio de internet y permitirle que entraran a la información de la oficina. Los que están en ese plan, eso que tú comentas, ¿qué tan fácil es implementar eso? Mira, lo que pasó al inicio de la pandemia fue que todo el mundo dijo, a partir de mañana 7,000, 8,000, 9,000 empleados salen a sus casas. Y se comenzaron a montar terminales o terminadores de VPNs, de redes privadas virtuales, que es un muy buen inicio para esto. El tema ahí, volvemos a lo de siempre, lo que preguntaba Iván Salas hace unos minutos. ¿Qué tan fácil y qué tan rápido es? Ahí lo importante es tener plataformas que se integren con lo que ya está. En ese momento no había forma de decirle migre o haga esto. Es como yo le doy esas terminadoras de túneles VPNs para que la gente pueda entrar. Ahí yo diría, Eduardo, que lo importante es tener esa plataforma abierta y esa plataforma segura por defecto para poder hacer los cambios que la empresa necesite muy rápidamente. Así es, Carlos. Omar, me pareció que iba a decir algo. Sí, quería complementar un poco lo que menciona Carlos respecto a la importancia, y veo que hay una pregunta relacionada a eso, de tener un sistema de gestión unificada de endpoints. Esto, por ejemplo, a las empresas que ya tenían alguna solución de este tipo antes de la pandemia, les resultó mucho más fácil adaptarse al famoso home office que las que no lo tenían. Y obviamente la tendencia ahorita para poder facilitar este trabajo remoto y tener un control por la parte empresarial de qué es lo que se está ejecutando en estas estaciones de trabajo o cuán vulnerables puedan ser, está atada a las políticas empresariales que se puedan definir a través de estas soluciones. Inclusive, si hablamos del concepto de MDM o gestión de dispositivos móviles, para en caso de que tengamos información sensible o información empresarial en los dispositivos, independiente de si son propios o si son entregados por la empresa, ¿qué capacidad tenemos de que esa información sensible la podamos controlar o la podamos proteger en caso de igual tener alguna posible brecha de seguridad? Ok, gracias, Omar. Sí, yo pienso que el reto para el tema de home office es, ya estamos como en la segunda fase, ya la primera fase, como decía Carlos, VPN para que pudieran rápidamente entrar. Ahora hay que entrar a una segunda fase porque ya el mundo es híbrido. Ya de aquí para adelante muchos empleados van a estar trabajando desde sus casas y ahora sí se puede hacer una arquitectura muy sólida para tener una seguridad y la tranquilidad en las empresas. Para el término del tiempo que teníamos asignado ya se cumplió. Entonces invito a cada panelista a que haga su comentario de cierre, su resumen de cierre para terminar esta reunión que ha sido muy buena, maravillosa, y que en cada uno de ustedes habló de la importancia del tema de la inteligencia artificial y machine learning, y esa es la charla nuestra del próximo jueves. Vamos a hablar de eso. Entonces, para efecto ya del cierre, Roberto, te invito a que des tus comentarios. Sí, claro. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer aquí compartir con todos ustedes, los panelistas excelentes. Creo que Omar y Carlos siempre
atentos y precisos, ¿no? Con estos temas. Yo diría ya de comentario de cierre, vuelvo a poner el dedo en el renglón, ¿no? Encripten todo, verifiquen todo y monitoren todo, ¿no? Creo que eso es clave. Creo que faltó un tema quizá, pero obviamente el tema es muy, muy extenso y muy apasionante, pero creo que sería muy bueno explorar lo que son la seguridad de nube, porque hay muchas fugas también. Ahorita mencionaba Omar, me parece, estamos en home office, entonces se está moviendo la información, lo tenemos en dispositivos móviles, trabajamos desde nuestras casas y si hay una fuga tremenda que simplemente lo mandas a un Dropbox o lo mandas a un OneDrive externo y hay información que se está saliendo. ¿Qué están haciendo los empleados? Que a lo mejor de buena fe, pero pueden crear una brecha de seguridad, información sensible que puede estar compartiéndose, aunque uno no lo quiera así, ¿no? Entonces creo que son, otra vez, encriptar, verificar y monitorear, creo que es todo. Y tomando un poco del comercial, Eduardo, de Machine Learning, creo que ese tema también da para mucho que hablar y se tiene que estudiar mucho y en combinación con lo que es ahora ciberseguridad, creo que lo podemos aprovechar mucho, mucho para nuestro beneficio y estar un poquito más protegidos, ¿no? Las máquinas afortunadamente no descansan. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Roberto. Carlos. Gracias, Eduardo, y también gracias a Omar y a Roberto y a todos los participantes del foro. Yo daría dos recomendaciones rápidas, Eduardo, dos comentarios finales. Uno, en términos de la integración. En términos de la integración, siempre es importante lo que antes funcionaba, hoy puede que no. Y es comprar lo mejor de cada mundo. Es importante hacerlo, pero siempre pensemos después cómo lo voy a administrar y cómo lo voy a interoperar. Y lo otro es leer muy bien la letra menuda para hacer esto que dice Roberto de ponerle seguridad a todo. Leer la letra menuda. Muchas veces nosotros como clientes damos por descontado algunas cosas. Compramos un servicio en la nube y pensamos que está asegurado por defecto. Compramos una solución core y pensamos que está asegurado por defecto. Generalmente ese tipo de soluciones tienen un componente que se llama la responsabilidad compartida, y es ver qué me toca a mí, qué le toca a él, y después crear en la arquitectura un capítulo importante de seguridad transversal para ese tipo de cosas. Daría esos 5 centavos, Eduardo. Gracias, Carlos. Y Omar, agrégale una que me responda lo siguiente. Tú hablaste de que lo tenía para aquí al final, como la necesidad de detectar lo desconocido. Explícame eso. Claro ¿Cómo que sí, puedo con todo detectar gusto. algo que no conozco? Con todo gusto. Y bueno, de igual manera, les agradezco muchísimo a Roberto, Carlos y a todos los participantes. Y bueno, primero respondiendo a la pregunta de Eduardo, el protegernos de algo que no conocemos es el mayor reto desde mi punto de vista, porque necesitamos una solución que si no tiene la capacidad de aprender por sí sola en base a un comportamiento de cualquier dispositivo, de cualquier usuario o de cualquier entidad, pues se nos va a hacer muy complejo tener esa capacidad de detectar amenazas desconocidas. En resumen, necesitamos una solución que permita hacer lo que se conoce como analizar y detectar comportamiento anómalo de usuarios y entidades. ¿Sí? Entonces esa sería la respuesta y mi consejo y recomendación para terminar de igual manera sería que nos llevemos en la cabeza el concepto de ser resilientes. No somos, de hecho, creo que ninguna empresa puede decir al 100% que no es vulnerable, o sea, siempre hay alguna posible vulnerabilidad que pueda ser explotada y si tenemos claro el concepto de que somos o tenemos la capacidad de adaptarnos al cambio apoyado en cualquiera de las soluciones que tengamos, nos va a permitir justamente garantizar la continuidad del negocio ante posibles ataques que al momento sabemos que nadie está exento debido a la situación o coyuntura actual que tenemos. Muchas gracias, Omar. Bueno, muchas gracias también, Roberto, Carlos, Omar, por las presentaciones excelentes. A los que asistieron, muchas gracias. Y están invitados a nuestro próximo CEO Talks, que es el próximo jueves. Vamos a hablar de inteligencia artificial, usos de Machine Learning
y a profundizar un poco en ese tema. De modo que están cordialmente invitados y que tengan una feliz noche a todos. Muchas gracias por haber estado. Muchas gracias también. Un abrazo. Buenas noches. Adiós. Luego que estén Un todos abrazo a todos. muy bien. Muchas gracias. Chao. Gracias.